Que ya les sea más tarde. Continuamos hoy, viernes 31 de diciembre de 2021, el estudio del libro Regeneración Humana de Rada Hurnier. En la página 9, en su último párrafo, hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Pues nos decía Rada en esta tercera charla, en una rama teosófica, si un grupo quiere organizar cursos sobre fisiología, botánica, etc., lo cual es útil, debería animárseles. Hemos de preguntarnos, ¿útil desde qué punto de vista? No es trabajo de la sociedad teosófica. Es decir, es útil para los que estudian medicina, para los que estudian cualquier rama de la salud, etc. La botánica es útil bien en el sentido de el conocimiento del reino vegetal para muchas investigaciones sobre sus propiedades, etc. Bien para remedios naturales, también si la persona está enferma, o para muchas otras líneas, pero la investigación teosófica, la de la sabiduría divina, es muy poco, vamos a decir, tangencialmente puede interesarnos algo, pero no exclusivamente eso. Podemos aplicarlo a el estudio de la ley de evolución y que sea una parte de los reinos que nosotros tratamos de comprender en sus aspectos fundamentales. Pero en sí no es el trabajo de la sociedad teosófica estudiar exclusivamente botánica. Y entonces, continúa Rada, no es trabajo de la sociedad teosófica ofrecer un conocimiento que sea útil para cosas prácticas, como montar un coche o una radio. El conocimiento que nos interesa es esa otra clase de conocimiento que puede indicar el camino hacia una verdad más allá de su propia esfera. Como les dije, aún esa misma botánica, si en el sentido de aplicarlo a la ley de evolución como uno de los reinos que evolucionan junto con los demás reinos de la naturaleza y poder comprender mejor cómo la vida de un encierro total en el mineral ya tiene determinados, ¿cómo se llama?, leves indicios de expresión en el vegetal y que se expresa entonces más en el animal, pues eso ya es otra cosa. Pero no aislado para nada más las cosas prácticas de una carrera, de una aplicación a cualquier cosa práctica de la vida. Ahora, la humanidad necesita ir más allá de la mente analítica, fragmentada, que siempre está diseccionando, es decir, nada más que analizamos los componentes de cualquier línea de las disciplinas prácticas, de las disciplinas que se usan para la vida diaria, para esa mente analítica, podemos utilizar la palabra intuición, es decir, ir por arriba de esa mente analítica hacia la capacidad superior a la mente, la intuición. Aunque demasiado a menudo esta palabra se utiliza en un sentido equivocado.
Es decir, no es la intuición en la mayoría de los conceptos de la psicología práctica de la humanidad. Es la intuición en el sentido de sabiduría de Buddhi. Y por eso es que toca entonces directo a la teosofía, porque la teosofía es la sabiduría divina de la cual el ser humano, a través de Buddhi, recibe un reflejo. La palabra Buddhi es mejor, claro, porque ya este es un concepto oriental de la filosofía del Oriente que procede de la sabiduría divina o teosofía, porque quiere decir despertar de la falsa realidad en la que la mente está cautiva. Es decir, nosotros nos consideramos aquí como que nuestra mente tiene un conocimiento verdadero, que nuestra mente es la realidad y sobre todo mientras no tenemos un desarrollo espiritual que es la realidad total. Indudablemente que nosotros tenemos que despertar de ese falso concepto. La mente tiene ciertos aspectos de contacto con la realidad, pero en manifestaciones bastante envueltas, encerradas en materia. Y es por eso que todo eso tiene que, como si dijéramos, investigarse más profundamente, desarrollarse en un nivel de realización mucho más profunda y mucho más abarcante que lo que abarca nuestra mente actual. La mayoría de las cosas que nos ocupan, luchas, esperanzas, lo que alguien dijo ayer, lo que queremos hacer mañana, todo parece importante al momento. Es decir, que solo una pequeña parte de nuestros intereses tienen importancia e incluso esa solo la tiene relativamente. Es decir, que es relativo a su, como dijéramos, función, que pudiéramos elevarnos hacia lo más alto de esa expresión de la vida actual nuestra y que nos sirva para elevarnos hacia lo más alto, hacia lo más amplio, y no que se quede en lo mental, en el aspecto, como si dijéramos, limitado del mundo de la personalidad. ¿Produce todo esto un despertar para ver cómo es realmente la vida, su sentido, su profundo significado y su belleza? Eso es lo que nosotros tenemos que buscar siempre en la teosofía, porque aún un conocimiento teosófico en el nivel intelectual de la personalidad no nos despierta a estos aspectos profundos, porque esos despertares profundos no son automáticos. Como la información nos va dando cada vez perspectivas más grandes del mundo que nos rodea, pero aquí, en este plano de limitación personal. Y sí podemos comprender mejor nuestra personalidad, pero no nos saca del mundo restringido de este plano físico o de sus aspectos psicológicos y mentales inferiores. Y vuelve a preguntar Rada, ¿hay una manera de pensar, de mirar las cosas que pueda ayudar a todos los seres humanos? Tiene que estar esa totalidad de los seres, porque no es para una cosa egoísta, no solo a nosotros mismos, a escapar de la prisión del yo personal, como es natural, está con minúscula, y llegar a una realización bien enfatizada en negrita,
de compartir la naturaleza de la vida, de compartir nuestro destino común, nuestro destino común. Si pensamos de esta manera, vemos cuán vital es el primer objetivo de la sociedad teosófica. Y es como nosotros podemos, de una manera profunda de realización de la fraternidad, unirnos por la vida, unirnos por el lado de la realidad del ser universal. Fraternidad universal sin distinciones, enfatiza ella, para que no vaya a quedar, aunque el primer objetivo de la sociedad no hace falta tanta insistencia, pero sí hay que poner sin distinción, porque los ejemplos de distinciones a veces también han dado pretexto o pie a que una persona se autojustifique y, como dijéramos, disminuya esa importancia del primer objetivo de la sociedad teosófica. Si la mente puede realizar, y vuelve a enfatizar realización, que es un estado de conciencia muy profundo, si la mente puede realizar la fraternidad sin distinciones, si puede liberarse de la dualidad del otro y yo mismo, y de mi bienestar por encima del de los demás, todas características egoístas de la mente inferior de la personal, y no de los niveles abstractos de ideas, etcétera, que ya no tienen contrapartida negativa en nosotros, no es ese un cambio dimensional, un viaje religioso, es decir, que nos religa a la realidad, que nos religa a la unidad. La transformación tiene un significado realmente religioso. Es decir, es poder entrar en la conciencia de nuestra unidad de vida, de la unidad de todo lo que vive, de todo lo que alienta, y aún de lo que aparentemente no vive o no alienta, como pasa con el reino mineral para muchos que nada más que se guían por sus sentidos físicos. Hemos creado divisiones en nuestro modo de pensar y se nos ha condicionado a ello. Es decir, a la respuesta de la ceguera humana prevaleciente desde los comienzos, sobre todo del Kali Yuga, pero que se hicieron en Occidente mucho más retorcidos y vamos a decir, y dogmáticas, sobre todo las tres grandes religiones occidentales, pues ha hecho que haya un condicionamiento en la educación, en las mismas familias, en muchos de los aspectos externos del nivel personal humano casi total de la humanidad, pero que sobre todo en Occidente fue donde condujo al materialismo, a la dialéctica y a estas formas de la mente para separar y separar. Pues es ya un condicionamiento que hay que tratar de luchar para que la niñez que vaya viniendo no sea directa o indirectamente condicionada de esa manera. Porque nosotros tenemos que luchar contra ese condicionamiento enormemente. Y hay que tratar de que las nuevas generaciones empiecen desde pequeños a no tener ese condicionamiento
y a que nosotros directa o indirectamente no se lo, vamos a decir, impongamos o se lo renovemos cuando ya no está de acuerdo con lo más adelantado aún del pensamiento mismo occidental. Así pues, la fraternidad universal, la fraternidad, miren, en la práctica, en el nivel personal siempre vamos a tener grandes impedimentos. Si ustedes cogen la historia de la sociedad, desde lo que pasó con los primeros teósofos y cuando ustedes ven lo que sigue pasando con los actuales, si ustedes cogen la historia de cualquier, como si dijéramos, desarrollo de una logia teosófica, vemos que en el nivel práctico, la fraternidad nunca llega a su realización plena, porque no hemos sobrepasado nuestras personalidades. Y aquí Rada nos está poniendo frente a frente a eso. Y la fraternidad tiene que llegar a poderse realizar no solo por un grupo, por todos los miembros de la sociedad, porque ese es el primer objetivo. Pero no es posible que nosotros la realicemos, y por eso ella insiste en la palabra realización, mientras cada uno de los que aspiramos a de verdad ser teósofos, no produzcamos esa transformación dentro de nosotros mismos, esa realización. No es que querramos ser infraternales, es que la personalidad no puede serlo. Por eso esto depende de la realización de cada miembro de la sociedad teosófica. Y por eso no podemos ser miembros intelectuales. Porque tenemos que transformarnos a través de esta adhesión al primer objetivo. Y ser conscientes, mientras no hacemos esta autotransformación, de que la dimensión de la fraternidad es religiosa, es mística, es una autotransformación que nos permita sobrepasar las limitaciones personales. En la personalidad siempre vamos a tener estos grandes impedimentos y no vamos a poderlos vencer si no nos consagramos a una transformación mística, religiosa, total en nosotros. A eso era lo que nos referíamos el sábado pasado en la Navidad, en su sentido místico. Pues eso tiene que ser nuestra vida diaria, una Navidad mística, un nuevo nacimiento y poderlo seguir, como si dijéramos, ampliando, entrando, avanzando, ya no, entrando primero, entrando en la corriente, pero moviéndonos en esa corriente total, irrestricta y permanentemente. Hemos creado divisiones en nuestro modo de pensar y se nos ha condicionado a ello. Ahí hasta donde yo había leído. Si pudiéramos liberarnos de ese condicionamiento, irradiaríamos paz y armonía. Y es el dharma, el deber que tenemos ante nosotros. No importa lo difícil que sea. No importa las veces que caigamos, como decía Nivesan, que ella no tenía nada más que un solo mérito, que después de 1000 caídas se había levantado una vez más siempre.
Y nosotros tenemos ese condicionamiento porque esa es la característica de la personalidad promedio en el desarrollo también evolutivo promedio actual de la humanidad. Que hay excepciones, las tiene que haber, pero no nos podemos preciar de que somos esa excepción y seguir indiferentes, sin autos descubrirnos de que tenemos esa calidad no ganada todavía y que esa calidad hay que ganarla totalmente. Así pues, la fraternidad universal sin distinciones no es una frase hueca, no es una cosa trivial, es el trabajo principal de la sociedad teosófica y el más difícil y el ineludible de que nos entreguemos a de verdad ser exponentes de ese objetivo de esa manera plena. Cuando lo convertimos en algo corriente, sentimos que hemos de ir buscando otras cosas que hacer. Ahí es donde vienen todas estas tendencias de grupos teosóficos. No, que vamos a hacer tal cosa, no, que vamos a hacer tal otra. Y todavía no hemos sido capaces de avanzar en esa corriente de la fraternidad para entonces tener otras perspectivas posibles. Pero ya inmersos en la fraternidad y en la corriente religiosa que ella implica. Pero no existe ninguna diferencia entre esa fraternidad y la regeneración, porque exige una mente totalmente nueva, una mente sin divisiones, distinciones, comparaciones ni evaluaciones. No sé cuántas variantes de división nos presenta ya aquí. Son variantes de eso nada más que es divisivo. Pero muchos de nosotros no comprende la sutileza de cómo esas distinciones, comparaciones y evaluaciones son formas de mente analítica que divide. A veces son muy sutiles, sobre todo en una evaluación, ¿no? Lo único que estamos es tratando de discernir es qué tiene más valor, qué tiene menos valor. Cuando eso se aplica a los seres humanos, ya estamos separándonos de lo que creemos debemos valorar más o de lo que pensamos debemos valorar menos. Y eso ya no es la fraternidad universal. La fraternidad, aunque vea características diferentes de expresión, la esencia del ser es nada más que esa divinidad total de todos los seres y todas las criaturas, que es lo esencial. No alguna expresión personal de determinadas categorías o de determinados valores que existen, pero que no nos deben llevar a que lo distingamos como diferencias de el sentido de unidad con ese ser, sino de características que pueden existir, porque no podemos cerrar los ojos a las características de los seres, pero sigue siendo el hermano total. La vida nuestra
aunque con algunas expresiones o algunas características secundarias que de todas maneras, claro que se van a manifestar. La manifestación tiene todas esas características. Pero lo que no puede, como dijéramos, estremecerse o disminuir o variar es la unidad de vida en la que todos somos un solo espíritu y un solo, vamos a decir, origen y destino de toda la vida, aunque en su manifestación vaya a tener características específicas, pero dentro de esa unidad total del ser manifestado, en este caso, claro, porque pertenecemos a la manifestación. Y entonces Ra nos dice, ¿qué actividad pionera más maravillosa es tratar de crear un núcleo de fraternidad universal? Y lo enfatiza entre signos de admiración, porque es pionera, porque es muy difícil, requiere esta autotransformación, esta realización de lo divino, que es la esencia de todos, aunque sus manifestaciones puedan tener características expresivas, sui generis, artísticas, de distintas tendencias de expresión, pero es la misma vida nuestra expresándose de una manera propia y única en el fondo. Recuerden que uno de los misterios que más nos cuesta a nosotros poder tratar de ni tan siquiera imaginar, porque bueno, en el nivel de las imágenes ya es pensamiento concreto, o cualquier otro sentimiento también de los deseos, de las emociones. Nada de eso. Y eso, que sí podría dividir, etcétera, tiene que ser realizado a que es una característica única que está buscando ese ser para expresar, que no se va a parecer a ninguno. El conocimiento de la unicidad, vamos a decir, la enseñanza de que todo ser, cuando se autorrealice como la culminación del ser individual que llamamos ser humano, y que va a seguir expresando dentro de una total integración en la unidad de la vida, pero que desde el punto de vista manifestado no va a repetir nadie, pero sigue siendo la unidad del todo. Cualquier característica que ahora nosotros podamos apreciar antes de nuestra realización total en un ser humano nunca va a ser una razón para decir es mejor, es peor, es cualquier evaluación, que es eso, que le da una puntuación. Uno tiene 100, tiene 99, el otro tiene 98. No, esta característica única no es comparable porque nadie la va a repetir. Y es el aporte del ser cuando logra su autorrealización plena de su individualidad y por tanto su ingreso a la jerarquía de seres que siguen custodiando, ayudando, estimulando y guiando la evolución de los que no han alcanzado la perfección humana. Pero un núcleo, continúa ahí ahora en este párrafo, pero un núcleo
es una cosa viva y estamos formando un núcleo de la fraternidad universal. Ese es a lo que nos comprometemos cuando entramos a la sociedad teosófica. Y crecerá. Otras personas llegarán a la fraternidad porque verán qué cambio tan glorioso representa. Es decir, ningún ser que haga esta realización pasa completamente desapercibido, ignorado, porque se destaca inmediatamente en este sentido de fraternidad a toda prueba, a todo reto. Y pregunta errada, ¿con qué más podemos empezar? Y vuelvo a enfatizar entre signos de admiración, ¿qué objetivo más maravilloso tenemos? ¿Y qué inspiración nos proporcionará si comprendemos el cambio fundamental que ello implica? Si esa realización se produce en nosotros, los primeros maravillados vamos a ser los mismos que podamos ejecutar esta modificación de nuestro plomo en oro, nuestra alquimia. Esta es la alquimia permanente, la que no tiene que ver con atesorar cosas materiales, sino con poder realizar la total regeneración de todo lo que se manifiesta. No es solo ya la regeneración humana, es la regeneración de todo lo manifestado. Y bueno, tiene ya que volver a algo que también constantemente Krishnaji nos tiene que recordar. Estamos acostumbrados a las palabras. Ese es el problema. Y a la vez la única solución que tenemos para comunicarlo. Mientras no seamos capaces, evolutivamente hablando, de elevarnos a la unidad de todo con todos en una sola expresión unitaria. No profundizamos lo suficiente en la riqueza del significado de la fraternidad. No nos tomamos la molestia de descubrir que cuando la fraternidad sin distinciones se convierta en una realidad, habrá una mente llena de satisfacción, amor, fortaleza, sabiduría, de todo. De modo que no se trata de una tarea ordinaria. Estamos transformándonos y transformando al mundo que nos rodea. Fíjense qué trascendente es todo esto. Y por tanto, es tan difícil y es un reto verdadero en nuestro nivel actual de evolución promedio. Un verdadero reto. Porque claro, esto mismo de las palabras es nuestro medio de comunicación. ¿Cómo podemos impedir que todos nosotros, o por lo menos gran cantidad de seres humanos, podamos a la vez usar las palabras y no enredarnos con ellas? Podamos a la vez saber que la palabra es un símbolo de una realidad, pero la mayoría de nosotros carece de la clave para desentrañar ese significado más profundo. Y esto incluye el significado de la fraternidad, como es natural.
Y ahora nos cita ella a uno de los grandes pensadores de la sociedad teosófica. Sri Sankaracharya dice en una obra titulada Autoconocimiento: ¿quién es más loco que el que neciamente se esfuerza en su propio beneficio? Ya sea de una manera pequeña en un círculo reducido o agresivamente en un campo más amplio. ¿Quién es más loco que el que se esfuerza en su propio beneficio? Es la suprema ignorancia la que hace que uno viva y trabaje para sí mismo. Al contrario, como Buda señaló, igual que una madre protegerá a su hijo, a su único hijo, lo decíamos ayer, aún a riesgo de su propia vida, de la misma manera, nuestro corazón debe abarcar a todos los seres sin límite alguno. Y esa es lo que nosotros estamos totalmente, ¿cómo se llama? Todavía a mitad de camino. Así pues, no demos ya por sabida una verdad como la de la fraternidad. Lo que sabemos sobre ser o no ser egoístas es muy superficial. Hemos de examinar estas cosas muchas veces y en profundidad para descubrir todo lo que ello implica. Si lo hacemos así, entonces podremos ser fuertes para llevar a cabo el trabajo de la sociedad teosófica, que consiste en producir un cambio en la sociedad humana. Y hermanos, al llegar aquí es que me doy cuenta. Nosotros el viernes pasado habíamos ya empezado la parte de atrás y no este final. Disculpen, pero bueno, aquí no hay nada que pueda estar de más. Pero bueno, hemos perdido la primera media hora y un poquito más. Vamos no, entonces. Pero eso no se ha perdido porque no, yo sé. Las palabras suyas fueron nuevas hoy. Es lo que pasa, que uno nunca puede repetir lo que es. Pero no, yo me di cuenta que nosotros habíamos llegado a empezar ¿cómo se llama? Las preguntas y respuestas. Sí, Que pero están... no se preocupe, que estuvo genial. Gracias por el consuelo. Aquí yo copié algo de lo que usted dijo y me encantó. Por eso le digo, fueron nuevas para mí hoy. Yo sé, siempre hay algo nuevo, nunca se repite lo mismo. Bien, Pérez. Ajá, nosotros habíamos llegado. Ay, oigan, se me vuelve para atrás esto. Nosotros habíamos llegado al comentario hablando con algunos. Ajá, habíamos empezado esta parte de aquí de las preguntas que le hicieron. La primera pregunta que vamos a ver era sobre el Krishnayino, que no existe la evolución psicológica. Claro, son despertares sucesivos. Cuando uno de verdad está en un nivel de contacto con lo, de poder salir de la prisión de la personalidad a la expresión del alma espiritual en la individualidad. Aunque nos queda el paso después todavía adicional, que es otro despertamiento. Estos no son los niveles personales, que son los que sí tienen, como si dijéramos, crecimiento o estancamiento, etc. Y entonces lo que querían ella era que las distintas personas, porque no solo fue Radha, que le explicaran o que le ayudaran a comprender la diferencia entre el egocentrismo y el altruismo. Si no existe una evolución, vamos a decir, es decir, un proceso lento, sino que tiene que ser esto, un despertar. ¿Cómo podemos despertar de ser egocéntricos a ser verdaderamente
altruistas, para usar la misma palabra. Entonces habíamos llegado hasta este párrafo que dice aquí. Hablando con algunos maestros en las escuelas, ¿no?, de Krishnajit, que hay una serie de, como dijéramos, de pláticas muy interesantes, tanto con alumnos. Yo he visto algunos de los alumnos, él se adapta se adaptaba a la edad de los distintos alumnos, de acuerdo a lo que él, pero los hacía que tuvieran confianza en preguntarle y conversar con él. Eso es maravilloso, la forma en que están esas charlas con alumnos. Pero bueno, con los maestros era la oportunidad de que los maestros pudieran, como si dijéramos, absorber la esencia de lo que él quería en las escuelas que se fueron fundando. Y entonces, esta contestación es errada, si mal no recuerdo. Sí, es errada. Fue la que nos quedó a mitad. Y decía, hablando con algunos maestros, Krishnamurti dijo que el yo personal, no puede abolirse en un solo acto. Claro. Aunque sean despertares, son despertares sucesivos. Pero siempre queda, mientras vivamos en estos cuerpos, algo de ese yo personal. Él tenía también sus características personales. Y sin embargo, él era un vehículo como dijéramos, de una sabiduría que uno se queda a veces anonadado. Como dice la voz del silencio, cuando hay polvo en el espejo de la mente, debe quitarse. Y el símbolo, cuando lo aplicamos a la personalidad es una pequeña y polarizada expresión para una encarnación de un ego que es mucho más vasto que el alcance de esa personalidad, tanto en su en sus características o expresiones fundamentales, y la realidad de esa conciencia que llamamos el ego individual, el alma individual. Y entonces la personalidad tiene esa cobertura, ese encierro o ese polvo, porque son símiles, indudablemente. En las relaciones con todo, el yo debe vigilarse y debe procurarse la limpieza o la anulación. Es decir, limpieza en un sentido verdaderamente abarcante, que es lo único que va a llevar a la anulación de lo que estorba hoy, de lo que empaña hoy la individualidad al expresarse en nuestros cuerpos personales y en nuestra conciencia personal. Porque claro, ningún cuerpo está muerto, son expresiones de la vida. En las relaciones con todo, el yo debe vigilarse y debe procurarse la limpieza o la anulación. Yo creo que hay una verdad en ambas afirmaciones. Por medio de la constante anulación, la utilización de viveka, discernimiento, tiene lugar la purificación. Es decir, viveka nos hace ver de dos posibilidades cuál es la más adecuada o la más superior de ambas, la que nos puede mejor llevar a ese altruismo, a esa condición no egoísta de lo superior en nosotros, que es lo que no muere. Nuestra alma individual, la personalidad va a morir de todas maneras. La claridad y la madurez llegan a la mente escuchando.
observando, aprendiendo. Porque si no tenemos madurez, no podemos tener la responsabilidad de poder tener este discernimiento y poder anular a través de la purificación aquello que nos está estorbando, que nos está eliminando la posibilidad de crecimiento interno y de expresión de lo interno en nuestra concha o capacidad externa. Luego, en un momento determinado, se da el paso desde la esfera del tiempo al no tiempo. La personalidad siempre está envuelta en el tiempo, siempre depende del tiempo, pero si nosotros sabemos prestar la debida atención, fíjense, un momento determinado en que la esfera del tiempo da paso al no tiempo. Ese es el cambio dimensional, la dimensión de la personalidad efímera, mortal, transitoria, a la expresión de esa elevada individualidad, ese estado de plenitud que entonces barre con todo lo que estorba de la personalidad, porque es transitoria y pertenece a la personalidad mortal, mientras que el otro nivel es inmortal y capaz de llevarnos hacia lo eterno. Luego, en un momento determinado, se da el paso desde la esfera del tiempo al no tiempo. Ese es el cambio dimensional. Y no estamos dando una justificación para ir poco a poco, pero creo que no deberíamos ignorar la necesidad de vivir una clase de vida recta. Eso no puede estar ausente de nada. Ese cuando lo vemos en distintas palabras o en distintos aspectos, el noble óctuple sendero, y es el de la capacidad de poner una expresión recta en los 8 aspectos o en las 8 direcciones que quiera nuestra conciencia tomar. El mismo Krishnamurti dice, sin rectitud no hay meditación. Sin rectitud no hay meditación. Si no se trata de ningún otro cambio excepto del más importante, entonces, ¿qué importa si llevas una vida recta o no? Pero es de suma importancia porque prepara la mente. Otra de las cosas que nosotros no somos capaces de tener la conciencia de su valor. Lo interno, aquello que es verdaderamente superior, es recto por su propia naturaleza. Y por tanto no podemos reflejar aquí abajo, en nuestro ser temporal y en la personalidad, una verdadera dimensión y alcance de la calidad y trascendencia de nuestra individualidad superior,
en un reflejo que no sea el recto, que no sea de la misma naturaleza esencial que lo que tenemos que llegar a expresar en estos mundos inferiores. Por tanto, la rectitud en todos los aspectos va a ser importante y ella lo recalca, sí, es de suma importancia esa rectitud, porque prepara la mente. Si no preparamos la expresión a través de la cual, o el vehículo a través de la cual se va a manifestar una de estos aspectos individuales verdaderamente importantes y superiores, nunca vamos a dar un verdadero paso importante hacia esta consumación de la evolución superior y de la fraternidad y de todas estas cosas que es lo único que podrían salvar a la humanidad de la actual crisis y de todas las crisis anteriores, la presente y la posterior. Y le preguntan entonces, ¿cuál es la diferencia entre regeneración y transformación? Uno de los primeros o primeras hermanas nos dice, creo que podemos ir desde el tener al ser, es decir, lo que tengo, lo que soy, y desde el ser al no ser. La única pregunta es, ¿estamos dispuestos a renunciar a nuestro tener? A nuestro tener. Yo creo que cuando lo hacemos, eso significa transformación. Cuando nos acercamos al ser, nos acercamos a la regeneración. Es decir, está poniendo aquí el ser como lo real de la expresión en lo personal o en cualquier nivel exterior de esa entidad que estamos nosotros tratando de conocer, porque puede ser de cualquiera de los reinos. Y recuerden que también había libertad de participar en cualquier sentido y desde cualquier ángulo cuando él hablaba o cuando hablaba cualquiera de estos grandes líderes de la sociedad pero bueno, específicamente Krishnamurti más todavía. Y entonces la respuesta que cree dar o que quiere dar LR es, la diferencia puede que esté en las palabras mismas. La transformación significa que las formas han cambiado. Regeneración es una nueva creación desde dentro, tal vez incluso trascendiendo la forma. La transformación y la regeneración están relacionados la una con la otra, pero señalan dos modos distintos de cambio. Es decir, lo consideraba esta persona o este miembro como dos caras de una misma moneda quizás, etcétera, pero con características a la vez que son dos caras, ya son dos complementos. Es decir, lo veía como una cosa que tenía los dos aspectos en modo diferente, o que aparecen como dos cosas, pero en modo diferente. Y Rada vuelve a tomar la palabra y dice, en un sentido amplio, las dos palabras se utilizan como sinónimos, ¿ven? En algunos aspectos. Pero una transformación completa no significa que la forma cambie. Se refiere a un cambio total. En un sentido más literal,
como se ha dicho, transformación significa cambio a una forma diferente, mientras que regeneración significa un nuevo nacimiento. Este nuevo nacimiento no es la reencarnación, no es adoptar un cuerpo nuevo, es un nuevo nacimiento interior. Un nuevo nacimiento interior. Y continúa Rado. Muchas tradiciones religiosas hablan de un nuevo nacimiento. Claro, a la primera iniciación siempre se le ha llamado pues, el 2 veces nacido, de ahí Navidad, para el caso de Cristo, etc. En la antigua India, la palabra Brahman significaba el que vive la clase de vida que conduce a Brahman, la realidad última. Recuerden que en muchas de estas formas del sánscrito, cuando se termina la palabra en N o se le quita la N, hay una diferencia entre lo más trascendente, sobre todo para Brahman, por ejemplo, para claro que es más allá, todavía está más, pero cuando está así, con terminado en N, significa esa condición de realidad última. Pero ya Brahma, sin la N, o sobre todo con el acento circunflejo, pues Brahma, o Brahma, como muchas nosotros tendemos a decir por el problema de que los acentos en nuestros idiomas dan la pronunciación también más fuerte, pues ya es lo manifestado, que aunque esencialmente es la misma realidad, tiene una manifestación que permite distinguirla, mientras que la realidad última abarca tanto lo manifestado, si en ese momento hay algún manvántara funcionando, o la totalidad, si al menos consideramos el universo se está manifestando en un aspecto, pero si hay un pralaya, nada más que es la realidad por siempre inmanifestada y no hay expresión de manifestación alguna, que es la palabra entonces que se utiliza cuando hay un pralaya para Brahman, aunque esté al borde de empezar un nuevo manvántara, etc. Pero fíjense, estas son cosas muy sutiles y aparte, en nuestro nivel que no hemos tenido ninguna de estas experiencias muy teóricas, pero no sabemos en sí cómo de verdad es diferente un estado de plenitud total, de ausencia de toda manifestación, y hasta dónde está también presente durante los ciclos de manifestación lo que llamamos la envoltura de aquel, sea edificio, sea un centro como este, cualquier cosa. Es decir que hay la posibilidad de que lo manifestado esté actuando dentro de la realidad. La realidad no deja porque la realidad es totalmente eterna, infinita y fuera de tiempo y espacio. Pero un manvántara aparece como manifestando un determinado nivel de evolución de un determinado universo en una determinada etapa. Pero su esencia está en lo eterno, en más allá de toda manifestación, y por tanto hay entonces que tener palabras para poder
distinguir entre la realidad última en su integridad y las expresiones de conciencia en el mundo manifestado. Y por eso, cuando se manifiesta, se le llama el dos veces nacido, como pone ella ahora aquí. A Brahman se le llama también el dos veces nacido. Tenía que morir en algo y nacer de nuevo en conciencia. El mundo cristiano está familiarizado con esta afirmación. El que pierde su vida encuentra la vida eterna. Y eso está en uno de los evangelios, aunque aquí está sacado de la... No me recuerdo yo ahora tampoco, pero me parece que de la frase exacta. La idea no, la idea es la misma. También sugiere un nuevo nacimiento, en el caso ya de considerarlo como una nueva expresión de la ley de reencarnación. Krishnajit también hablaba de morir en este sentido interno. Es decir, que la palabra muerte también se usa como que nada más que se expresa hacia adentro, o se vuelca hacia adentro, lo que anteriormente se estaba expresando hacia la manifestación o el exterior de ese proceso. Y fíjense, todo esto es muy difícil de poner en palabras, porque la realidad última lo implica todo y a la vez no es una manifestación que siempre va a tener un tamaño, una dimensión, etcétera, o muchas dimensiones, pero bueno, dimensiones de expresión. La realidad en sí misma, aunque no haya nada y aparezca como como un total vacío, sin embargo, siempre está allí, también proyectando algo de esa realidad, pero la realidad nunca puede expresarse totalmente. Esto es otra de las cosas que la mente nunca podrá abarcar íntegramente. Entonces, otro de los asistentes, MD, o otra de las asistentes, dice: en la tradición tibetana, con la que evidentemente Madame Blavatsky estaba extremadamente familiarizada, tenéis los dos niveles. Está el nacimiento humano corriente, que todos experimentamos cuando estamos en alguna clase de cuerpo humano. Esto no significa necesariamente que tengamos inteligencia humana. Recuerden la humanidad antes de la tercera raza en esta cuarta ronda, que el ser que se manifestaba seguía como un Buda, es decir, como un fantasma, como una cosa, porque aunque tuviera algo de memoria, algo de secuencia de medir el tiempo, vamos a decir, de la manifestación en que estaba, de su vida, etcétera, no tenía la inteligencia verdadera, el verdadero Manas despierto. Eso nada más que es después de la tercera raza raíz. Y entonces, lo que nosotros ya consideramos como verdaderamente humano es esta clase de conciencia. Que no es ninguna de las cosas que nosotros podemos nada más ponerle palabras, sino que tenemos que realizar. La conciencia de cada uno la siente. Medimos como parecidas o como diferentes conciencia de otros seres, pero sobre todo si son humanos, siempre partimos de una, vamos a decir, hipótesis de que es parecida a la nuestra. Pero cuando es de otro reino, a veces, pues, ¿qué podemos nosotros saber?
si no hemos estado en esas formas, al menos en nuestra actual memoria, en nuestra actual capacidad de recuerdo. Y entonces, aquí es donde vienen niveles de expresión de la vida, en distintas formas y en distintos niveles de conciencia. La vida, recuerden que es conciencia cuando la sentimos dentro de nosotros. Cuando no, la consideramos de acuerdo a su parecido o diferencias con la nuestra. Y de ahí que se niegue la vida de los minerales, aún de vegetales, etcétera, o la del alma, del reino animal, etcétera. Esto no significa necesariamente que tengamos inteligencia humana. Por ejemplo, el caso de un niño mongólico. A esto se le llama el nacimiento humano corriente. Pero el segundo nacimiento, el de la iniciación, el de la vida espiritual, el de la vida mística, que está más allá del límite, donde hay una especie de frontera entre el animal y el hombre, y ahí es donde muchos, como es natural, sacan determinadas ideas o conclusiones u opiniones que no son siempre válidas. Pero ese segundo nacimiento humano, que es el que nosotros llamamos, vaya, el que lo convierte en un Cristo, en un instructor de la humanidad, que está más allá del límite donde hay una especie de frontera entre el animal y el humano, es lo que se llama este preciado nacimiento humano. Y él lo pone entre comillas. Es decir, el 2 veces nacido. Dentro de nosotros no hay ningún alma. Los budistas no creen en las almas, aclara ella entre paréntesis, sino un ser interno que no tiene tampoco ninguna permanencia. Es el Vajrasattva. HPB menciona en La Voz del Silencio el alma diamantina. Que es este término entonces en sánscrito, Vajrasattva. Esto puede parecer de ninguna ayuda, es decir, que muchos no pueden darle importancia en nuestro trabajo, pero lo sería si tuviéramos un vislumbre de lo que es y si supiéramos que tampoco es permanente, sino un escalón para comprender a Brahman, que es muy difícil para nosotros. Tal vez el familiarizarnos con ese aspecto interno podría ayudarnos en la regeneración. En cierto aspecto, claro, puede ser que tenga razón, no sé, aquí habría que coger La Voz del Silencio para poder entrar un poquitico más en lo que quiso decir este hermano o hermana con esta referencia al alma diamantina, que sí es, yo me recuerdo, pero bueno, estas cosas son tan sutiles, hermano, que no sé si está bien enfocada esta opinión. Usa esa palabra, el alma diamante. Sí. La usa, creo que fue Annie Besant, cuando, no sé si fue, o cuando despidieron a Annie Besant en su funeral, que la llamaron el alma diamante. Sí, claro, porque este es un símbolo de La Voz del Silencio extraordinario, pero lo que te quiero decir, aquí este hermano o hermana lo está comparando con el... Pero que esa palabra se usa para un alma que ha resplandecido. Ah, claro, claro. Verdaderamente, que la he escuchado otras veces. Un alma que ha sido, para decirlo en mis palabras, fuera de serie. Claro, ya cultivada en un nivel totalmente iniciático, etcétera, claro.
y de servicio a la humanidad, como es natural. Se puede buscar en La Voz del Silencio, quizás en el tercer fragmento puede ser que esto se mencione. Podemos chequear en lo adelante para comparar esto. Sí, lo difícil es relacionarlo con este específico párrafo, o vamos a decir, ese nacimiento nuevo, ¿no? ¿Verdad? Sí, por eso, porque para mí bueno, todo está en relación indudablemente, claro. Sí, porque La voz del silencio, en ciertos aspectos, no la puede escuchar una persona que no ha nacido de nuevo. Pero yo creo que tiene que ver sobre todo con cierta maduración dentro de ese nacimiento, con esa... Esto es complejo. Yo por lo menos, como opinión, uno tiene aquí vamos a decir, un punto de apoyo más, pero... Porque es una impermanencia, porque lo que tenemos ahora como ese conocimiento, eso va a morir, vamos a alcanzar cada día, vamos despertando algo nuevo. Pero es que en sí también es que la vida es movimiento. Claro. En todos los sentidos. Y estas comparaciones con cosas, vamos a decir, tan sólidas, tienen sus peligros. Es lo que yo no lo dudo, porque no conocemos tanto para... Sí, no, que nosotros estamos muy verdes, como decimos. Nosotros estamos demasiado... bueno, estamos muy lejos del segundo nacimiento, empezando por ahí. O no muy lejos, pero bueno, porque no sabemos si estamos lejos o cerca. Vamos también a no ser como éramos, ¿cómo se dice? Él dice, ese segundo nacimiento que está más allá del límite, donde no hay una especie de frontera. No, claro, porque ya, mira, quizás lo que se está refiriendo, porque también habría que haberle preguntado a esta persona. Yo no me atrevo a especular y no conozco el sentido total. Digo, no sé el alcance total, vamos a decir, porque si está hablando de que el segundo nacimiento es la entrada en la corriente, y por tanto llegar al adectado, que es esa frontera o ese final, o aparente final, no hay, vamos a decir, es la culminación de la evolución humana. También es que las palabras nos traicionan. Indudablemente, sí, el alma tiene que llegar a brillar, en el sentido no de dureza, no de endurecerse, porque eso es un egoísmo. Tiene que llegar a brillar con todos los colores del espíritu, con todas las irradiaciones de la vida una, para poder entonces alcanzar la estatura de una jerarquía más allá del nivel individual. Y esta persona dice que este segundo nacimiento se nos da para la comprensión de Brahma. Por eso, claro. Pero... es bien interesante Sí, es interesante pero intrigante. Intrigante, sí. Lo que hay que buscar en el glosario, esta palabra en sánscrito. También ver si tiene alguna otra. Yo no me recuerdo, porque en La Voz del Silencio que yo recuerde, sí creo que también está con eso. Pero bueno. Bueno, vamos, tenemos tarea. Por eso hay una tarea. Vamos a seguir. Tarea. Otra de los asistentes dijo, creo que la regeneración es una cosa progresiva. Claro, porque es que todo es progresivo, nada es, vamos a decir, un non plus ultra. Siempre hay un más allá.
siempre hay un más arriba, siempre hay un más posterior, porque la vida, bueno, eso es la corriente que llega, que llega al mar, el mar, figúrate, es una corriente todavía más inmensa que la del río. No se trata de un nuevo nacimiento, la regeneración tiene lugar constantemente. Bueno, sí, en principio, ven, todo tiene una parte de la razón, pero bueno, el que no haya nada definitivo, el que no haya nada que sea un punto final y que ya no, o sea, no hay que alcanzar más nada, etcétera, no significa que haya estas, como dijéramos, estas etapas bien definidas entre un ser humano vulgar, corriente, entre otro idealista, buscador, aspirante, y entre un ser que ya, como dijéramos, se abre a una nueva etapa, que es lo que es el nuevo nacimiento. No hay comparación entre una persona vulgar, una persona culta, una persona que aspira ya a la vida espiritual y un discípulo que ya busca una cosa todavía más alta a través del servicio de esto mismo del inegoísmo, etcétera. Y si logra un suficiente inegoísmo es que entra en la corriente, que es el nuevo nacimiento. Pero de ahí a llegar al océano, hay por lo menos 5 iniciaciones en el nivel técnico y etapas de explayes y explayes y explayes de conciencia. ¿Qué es lo que nosotros no podemos aquí? Porque no hemos recorrido eso. Prejuiciarnos de que es esto o que es lo otro o que es más adecuada a tal denominación. Yo creo que aquí lo que sí uno tiene es que seguirse inspirando, que seguir entrando en el autoconocimiento para poder tener estos explayes, ya la llamemos nuevo nacimiento, le llamemos iniciaciones, le llamemos adaptado, no importa. Las etapas pueden subdividirse, etcétera, etcétera, pero de todas maneras es poder empezar a expandir por autoconocimiento definidas, como éramos, definidos pasos internos que nos lleven a este nuevo nacimiento, a estas nuevas expresiones y a la vida del adictado y sobre todo esto, a que empecemos a movernos junto con la vida, hermano, que es lo que sí es esencial en el concepto de este segundo nacimiento. Bueno, WB nos dice, bueno, EA yo lo había leído, no me acuerdo, creo que la regeneración sí es una cosa progresiva, ok. WB nos dice, la regeneración no puede expresarse en palabras. Claro, este es el problema. Aunque se hable de ella, ahí falta la E, aunque se hable de ella en todas las religiones, por supuesto, bajo distintos nombres, la verdadera regeneración, la verdadera trascendencia o el nacimiento a algo perfectamente nuevo, puede resultar más claro para los cristianos que se encuentran entre nosotros si seguimos los importantes acontecimientos de la vida del Cristo, como estamos ahora, que empezó el nacimiento, etc. Entonces vemos por qué momento de suprema experiencia hemos de pasar, bueno, momentos en plural, de supremas experiencias hemos de pasar antes de poder hablar de regeneración. Bueno, es que ya a la vez que se empieza a buscar el sendero hay un nivel de búsqueda al menos de esa regeneración, aunque es verdad la regeneración definidamente comienza con ese nuevo nacimiento en cierto aspecto.
Pero todo esto es relativo, hermano, porque en el fondo no hay divisiones en nada de estas cosas como estancos, como separaciones, etc. Es darnos cuenta Porque y ya empezar a que esa expansión sea completamente repetida y repetida hasta llegar al nivel de un adepto. Y ya después sigue entonces los niveles que no conocemos tampoco de ellos, nada más que algunos nombres. que la regeneración es un cambio dentro de sí. Eso sí, es Es un cambio totalmente. dentro de sí, porque no vamos a decir un nuevo nacimiento, sino es un despertar que ha estado ahí siempre y wow, se abrió la flor de loto. Y Claro, no sabía que ese tallito iba a tener algo tan espléndido. claro. Entonces yo veo la regeneración como algo que está ahí, wow, y sale. Sí, y sale, y sale. Bien, en el budismo Zen se explica una experiencia, Satori, como sigue. Claro, el Zen tiene que ver y se parece mucho a las cosas de Krishnajī en muchos de sus aspectos, ¿se dan cuenta? Antes de que yo alcanzara Satori, un árbol era un árbol, un río era un río y una casa era una casa. Ahora, un árbol es un árbol, un río es un río y una casa es una casa. Y sin embargo, todo es nuevo. ¿Eh? Claro, porque es nuevo en la capacidad de captación que dentro de uno tiene de aquello que antes nada más que uno proyectaba como algo que estaba fuera. Un nacimiento como esto nos permite la unión con la vida de todas estas cosas que está ahí poniendo. ¿Se dan cuenta? Sigue siendo lo que es, pero la vida está dentro de nosotros ya. Es decir, la identificamos no solo como forma, como nuestro nivel actual, sino que un 2 veces nacido, una persona que de verdad nace de nuevo, Ya no la se ve une a la separado, vida, se une a la vida de todo lo que conoce cada vez que se pone en contacto. Y que eso ya es no lo que ve en el una budismo cosa, se. ya no lo ve separado, Claro, ya no hay nada separado. exacto, ya tú lo ves uno, ese árbol uno contigo. Claro. Que es la experiencia más que se repite de Krishnajī cuando iba por una calle y estaba un hombre partiendo con un martillo neumático y él era todo y lo va diciendo así todo, todo, todo. Ese es uno de sus sartorios, de su prueba de que él había experimentado ese segundo nacimiento. Da lo mismo que le llamemos Navidad, que primera gran iniciación, los nombres no tienen importancia. Esas palabras son las que muchas veces nos dividen, lamentablemente. La regeneración indica una experiencia con un verdadero significado espiritual, que es difícil de comprender y explicar con palabras. Esta experiencia tiene que vivirse y en un sentido muy profundo, lo cual implica un cambio total desde el antiguo nivel de conciencia, el de la personalidad, a una nueva conexistencia. Me hubiera gustado a una nueva conciencia más profunda o a una nueva conciencia que dentro de la conciencia externa, aquella de la personalidad, porque en el fondo, ¿dónde lo descubrimos? Dentro de nosotros, hermano, no afuera. No es un nuevo sentido. La gente cree que llegar a la clarividencia, llegar a la clarividencia, todo eso es nada más que psíquico. Lo que es verdadero nuevo es la conciencia de unidad con la vida de aquello que conocemos. Y no, como en el nivel de la personalidad, los contactos a través de nuestros sentidos y la mente
que nos da una expresión o visión externa, aparentemente externa, están dentro de nosotros, pero la personalidad no la siente dentro, no la realiza. Por eso ahí la palabra realización, como puso Rada en una de sus respuestas anteriores. En cualquier caso, implica mucho sufrimiento. Bueno, esa también no sabemos, porque les voy a decir, tenemos que dejarlo aquí. Oiga, me lo voy a anotar en las dos partes de la hoja, porque lo que me pasó es que yo tengo una hojita y por un lado anoto las páginas de las pláticas y por la otra las páginas de las preguntas. Disculpen, que hemos adelantado poco, pero bueno. 36. Bueno, llegamos ya al final. Comenzaríamos. Inicio 37. RH. Otra respuesta de esta misma. Vamos a ver, porque aquí fíjense todas las respuestas que dieron a esta pregunta. Entre egoísmo, altruismo, si es por saltos, si es por un desarrollo evolutivo, como dice algunos autores, o Krishnajit, que hablaba de ese despertar, etcétera, etcétera. Y entonces lo voy a poner por el otro lado para que no me vuelva yo a confundir. Así que solucionamos que yo no vuelva a meter la patica el próximo año. Que ya será cuando continuaremos el viernes que viene con esta, como dijéramos, investigación que tenemos que hacer de la regeneración humana, hermano. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Así en este viernes 31 de diciembre terminamos en los comentarios o preguntas o respuestas a preguntas de esta final de la plática que habíamos tenido sobre la regeneración humana en el libro que resume las enseñanzas de Rada en ese simposio de 1990 en Naarden, y que continuaremos el viernes próximo en la página 37.